Bien, hablemos entonces de los sacerdotes, ¿les parece? No esos con collares de perro y sombreros raros, sino aquellos de la antigüedad, los de la Biblia. Más precisamente, vamos a sumergirnos en un pequeño dilema teológico: el sacerdocio levítico, transmitido de generación en generación como una reliquia familiar, y el sacerdocio de Melquisedec, envuelto en misterio y mencionado casi de pasada. Uno, un linaje bien documentado, meticulosamente registrado y observado. El otro, una figura que emerge de las brumas del tiempo, cuyo sacerdocio parece haber sido conferido directamente por Dios. No podemos, por supuesto, hablar de los antiguos sacerdocios sin entender lo que realmente representaban. No eran simplemente individuos que aparecían en las fiestas religiosas para leer pergaminos polvorientos. Eran intermediarios, un vínculo directo entre la humanidad y el Todopoderoso. Ofrecían sacrificios, llevaban a cabo rituales e interpretaban la palabra de Dios para el pueblo. Su posición estaba investida de un poder y una responsabilidad inmensos y profundamente arraigada en la estructura misma de su sociedad. Y en el Antiguo Testamento, ningún sacerdocio tuvo más influencia que el sacerdocio levítico. Melquisedec. Su nombre mismo parece ser murmurado en voz baja en los templos antiguos. Aparece en el Génesis bendiciendo a Abraham y luego se desvanece como una voluta de humo. Sin embargo, el libro de los Hebreos se aferra a esta figura fugaz, elevándola a una posición de importancia casi mítica. Verán, Melquisedec no era un sacerdote común, era un sacerdote del Dios Altísimo, a la vez rey y sacerdote. Él precede a los patriarcas, existiendo fuera del linaje preciso del orden levítico. Muy bien, hablemos de los levitas. Imagínenlos como una especie de antigua hermandad sacerdotal cuyo linaje se remonta a Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Vendría a ser como un negocio familiar que ha pasado de generación en generación, solo que su trabajo consistía en tratar directamente con Dios. Una tarea nada fácil, ¿no creen? No se trataba solo de gente que se sabía algunas oraciones. Eran los guardianes de la llama sagrada, los custodios de la tradición, responsables del bienestar espiritual de toda la nación de Israel. Eran personas especiales, consagradas, y sus vidas estaban regidas por un estricto código de conducta y de pureza ritual. Ahora bien, el templo no era solo un lugar de culto para los israelitas. Era el corazón palpitante de su vida religiosa y social. Era allí donde ofrecían sacrificios para expiar sus pecados, donde celebraban sus fiestas, donde buscaban consejo y comunión con Yahvé. Y los levitas eran ellos quienes se encargaban de que todo funcionara. Realizaban los sacrificios diarios, ofreciendo holocaustos y ofrendas de cereales, asegurándose de que el aroma de la expiación ascendiera constantemente hacia el cielo. Mantenían la santidad del Santo de los Santos, el espacio más sagrado del templo, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Bueno, los rituales que estos sacerdotes llevaban a cabo no eran actos sin sentido. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada detalle de su servicio estaba lleno de significado, diseñado para acercar a los israelitas a Dios. Piensen en el día de la expiación, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Ese día, el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, un lugar tan sagrado que incluso él solo podía entrar una vez al año, y allí ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la nación. Hablemos ahora de Aarón, el primer sumo sacerdote, el modelo para todos los que le sucederían. Elegido por Dios entre los israelitas, representa una figura central en el establecimiento del sacerdocio. No era perfecto, por supuesto. ¿Recuerdan el episodio del becerro de oro? Un pequeño paso en falso, digamos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió perdonarle y establecer a Aarón y a sus descendientes como guardianes de los ritos sagrados. El papel de Aarón no se limitaba a realizar rituales. Y ahora, presten atención, porque estamos a punto de adentrarnos en el reino de lo enigmático, Melquisedec. Su nombre mismo tiene cierto encanto, ¿no creen? Como un eco de una época olvidada. Aparece en el Génesis, como salido de la nada, una figura envuelta en misterio e incertidumbre. Verán, Abraham, nuestro viejo amigo, el padre de las naciones, acaba de vencer a una coalición de reyes, salvando de paso a su sobrino Lot. Victorioso pero cansado, Abraham se encuentra con esta enigmática figura.
Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este no era un monarca cualquiera, que quede claro. Pero este encuentro entre Abraham y Melquisedec no se limita a un intercambio de cortesías triviales. Es un encuentro simbólico, cargado de significado. Melquisedec trae pan y vino y se los ofrece a Abraham, un gesto que resuena a través de los siglos. Recuerden, esto sucede mucho antes de la Pascua judía, mucho antes de la Última Cena. Y sin embargo, hay algo profundamente evocador en este acto de compartir el pan y el vino, algo que habla de alimento, de alianza, de una conexión espiritual que trasciende el mundo material. Y luego está la bendición. Quizás se estén preguntando, bueno, esta digresión es interesante, pero ¿qué importancia tiene todo esto? Y durante siglos, la historia de Melquisedec se trató más o menos de esa manera. Una anécdota curiosa, una nota a pie de página interesante en la gran narración de la historia de Israel. Pero entonces llega la carta a los hebreos, siglos después, y lanza una bomba teológica en medio de todo lo que creíamos saber sobre el sacerdocio. El autor, dirigiéndose a una comunidad que lucha con su fe, toma esta misteriosa figura de Melquisedec y lo eleva a una posición de inesperada importancia. ¿Un sacerdocio superior? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El autor de la carta a los hebreos no está mencionando la historia de Melquisedec solo por curiosidad histórica. La está utilizando para hacer una afirmación audaz, incluso radical, que el sacerdocio de Melquisedec es de alguna manera superior al sacerdocio levítico. Y esto no es solo una sutileza teológica. Tiene enormes implicaciones en cómo entendemos la relación entre la antigua y la nueva alianza. Si Melquisedec, que oficia fuera de la ley de Moisés, representa una forma superior de sacerdocio, ¿qué nos dice eso sobre la relevancia continua del sistema levítico? 2 sacrificios, uno superior. Imaginaos que sois israelitas, criados con la Torá, a quienes se les ha enseñado desde la infancia la santidad del sacerdocio levítico. Es la base de vuestra fe, el vínculo entre vosotros y el Todopoderoso. Entonces alguien llega y dice, bueno, en realidad hay otro sacerdocio, uno que hace que el vuestro parezca una especie de operación de segunda categoría. Eso no sentaría muy bien en la sinagoga, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que hace el autor de la epístola a los hebreos, aunque con un poco más de delicadeza teológica. No está rechazando el sacerdocio levítico, reconoce su importancia, su papel en el plan de Dios para su pueblo, el sacerdote eterno. El autor de la epístola a los hebreos lanza entonces otra bomba. Melquisedec, dice, es sacerdote para siempre, a diferencia de los sacerdotes levitas que estaban ligados por el linaje, el nacimiento y la muerte. Recuerden, no sabemos nada de los orígenes o del final de Melquisedec. Aparece de la nada, bendice a Abraham y luego desaparece en la niebla del tiempo. Este aspecto de eternidad en el sacerdocio de Melquisedec es capital, indica algo que trasciende los límites de la existencia humana, algo que existe fuera del curso normal del tiempo y de la genealogía. Sombras y realidad. Ahora hablemos de las sombras. Imaginen a un niño jugando con títeres delante de una vela. Las sombras en la pared son reales, pero solo son proyecciones de algo más sustancial, de algo tangible. Así es como el autor de la carta a los hebreos describe el sacerdocio levítico. Una sombra, una prefiguración del verdadero y perfecto sacerdote encarnado en Jesús. Los sacerdotes levitas, con sus sacrificios y sus rituales, señalaban hacia algo, pero no eran la cosa en sí misma. Un nuevo pacto, una nueva esperanza. ¿Qué significa esto para la ley mosaica? Para todo el sistema de culto y sacrificio que definía la relación de los israelitas con Dios? Bueno, si Jesús es el cumplimiento del sacerdocio, la encarnación de la nueva alianza, entonces la antigua alianza, con sus leyes y sus rituales, queda atrás. No porque fuera mala o errónea, sino porque anunciaba algo más completo, algo que solo podía realizarse a través de Jesús. Es una idea radical, incluso perturbadora para algunos. Significa que las antiguas formas de acercarse a Dios, los rituales y los sacrificios, ya no son necesarios. El acceso a Dios ya no está mediado por una clase sacerdotal ni por un lugar específico como el templo. La ley de Moisés, cumplida o abolida. Aquí es donde las cosas se complican un poco.
Si Jesús es el cumplimiento del sacerdocio, si Melquisedec es considerado como el prototipo de un orden superior, ¿qué pasa con la ley de Moisés? Este complejo sistema de leyes y rituales que regía todos los aspectos de la vida de los israelitas, ¿fue solo un ensayo general? ¿Una espera para el plato fuerte? Es una pregunta que ha generado debate durante siglos. Algunos argumentan que la ley simplemente se cumplió en Cristo, su propósito se alcanzó, su relevancia absorbida en la nueva alianza. Otros sostienen que la ley, aunque ya no es vinculante en su totalidad, todavía tiene un peso moral y ético, una guía para vivir una vida justa. Es como intentar resolver un cubo de Rubik de verdad. Cada giro te acerca a la solución, pero el enfoque correcto no siempre está claro. El autor de la epístola a los Hebreos parece sugerir que la ley, aunque importante en su tiempo, finalmente apuntaba más allá de sí misma, hacia algo más grande, algo que solo podía realizarse plenamente en Cristo. De la sombra a la realidad, un cambio de corazón. Imagina que estás mirando un paisaje precioso a través de una ventana. La ventana enmarca la vista, pero también te separa de la realidad. El cristal puede estar un poco sucio, el marco un poco molesto. La ley, en cierto modo, era como esa ventana. Revelaba el carácter de Dios, su deseo de santidad y justicia, pero también mantenía cierta distancia. Enfatizaba las acciones externas, los rituales y sacrificios, el mantenimiento de un sistema de pureza y separación. Lo que Jesús ofrece, lo que el sacerdocio de Melquisedec representa, es un encuentro directo con el paisaje mismo. No más separación, no más necesidad de intermediarios. Se trata de cruzar la ventana, por así decirlo, y experimentar directamente la plenitud de la presencia de Dios. Es un paso de la observancia externa a la transformación interna, de seguir las reglas a acoger una relación. El sacerdocio universal de los creyentes. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente radicales. Si el antiguo sacerdocio, con su linaje y rituales, ya no es el camino principal para acercarse a Dios, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Nos quedamos solos, a la deriva en un mar de incertidumbre teológica? En absoluto. El autor de la epístola a los Hebreos ofrece una alternativa asombrosa, el sacerdocio universal de los creyentes. En Cristo todos somos sacerdotes, teniendo acceso directo a Dios a través de Él. Ya no necesitamos un intermediario humano para ofrecer sacrificios o interceder por nosotros. Es un concepto revolucionario que rompe las viejas jerarquías y estructuras de poder, democratiza la fe, haciéndola personal y accesible a todos. Esto significa que cada creyente, sin importar su pasado o estatus social, tiene el privilegio y la responsabilidad de acercarse directamente a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza y agradecimiento, y para vivir como representante de Cristo en el mundo. Un sacrificio viviente. Nuestra respuesta a la nueva alianza. Entonces, ¿cómo se manifiesta concretamente este nuevo sacerdocio? No se trata de rituales elaborados ni de sacrificios de animales. Se trata de ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivientes, como dice el apóstol Pablo. Se trata de permitir que nuestras vidas se conviertan en un acto de adoración, un reflejo del amor y de la gracia de Dios. Se trata de amar a nuestro prójimo, de cuidar de los pobres y de los marginados, de defender la justicia y la rectitud. Se trata de ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente lo que tenemos para ofrecer. El sacerdocio de Melquisedec, esa figura misteriosa de un pasado lejano, nos indica en última instancia un modo de vida radical y transformador, vivido en comunión constante con Dios, animado por su espíritu y dedicado a su servicio. Es una llamada exigente, pero también increíblemente esperanzadora. Nos recuerda que no somos simples espectadores de la fe, sino participantes activos en la historia de la redención de Dios. Y eso, amigos míos, es algo en lo que vale la pena meditar. Y aquí estamos. Hemos viajado desde los familiares rituales del sacerdocio levítico hasta la enigmática figura de Melquisedec, un personaje que parece existir fuera del tiempo y del linaje. Hemos explorado las implicaciones de este misterioso sacerdocio, un sacerdocio que el autor de la epístola a los Hebreos presenta como un prototipo, una prefiguración del sacerdocio definitivo encarnado en Jesús. Ha sido una buena dosis de teología e interpretación bíblica, pero espero que estén de acuerdo en que es una conversación que vale la pena tener. Porque al final no se trata solo de antiguos rituales u oscuras figuras bíblicas. Se trata de nuestra comprensión de Dios, de nuestra relación con lo divino y de la historia continua de la redención
que todavía se desarrolla hoy. El sacerdocio levítico, con toda su complejidad y sus rituales, tuvo un propósito vital en su tiempo. Proporcionaba un marco para la adoración, una forma para que la gente se acercara a un Dios santo y buscara la expiación por sus pecados. Pero como una semilla que cae en tierra y muere, también contenía en sí misma el potencial para algo nuevo, algo más grande. Melquisedec, ese enigmático sacerdote rey, emerge de las brumas del tiempo como el símbolo de algo más grande. Es un innovador, una figura que desafía nuestras nociones preconcebidas del sacerdocio y del linaje. Actúa fuera del orden establecido, indicando una relación más directa, más íntima con lo divino. Y es en Jesús, sostiene el autor de la carta a los Hebreos, que se revelan todas las implicaciones del sacerdocio de Melquisedec. Jesús, el sumo sacerdote absoluto, trasciende los límites del orden levítico. Ofrece un camino nuevo y vivo para acercarse a Dios, no mediante sacrificios de animales o la pureza ritual, sino a través de la fe, la gracia y el poder transformador de su sacrificio en la cruz. La antigua alianza, con sus leyes y sus rituales, encuentra su cumplimiento en Cristo. No es que la ley fuese mala o errónea, sino que anunciaba algo más completo, algo que solo podía ser realizado mediante la persona y la obra de Jesús. Entonces, ¿dónde nos deja esto 2000 años después de los eventos del Nuevo Testamento? ¿Somos simplemente los beneficiarios pasivos de esta nueva alianza, los herederos de un sacerdocio establecido hace tanto tiempo? ¿O estamos llamados a encarnar algo de este espíritu de Melquisedec en nuestras vidas? Creo que todos estamos llamados a ser sacerdotes por derecho propio, embajadores de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su amor y su gracia. Puede que no llevemos vestimentas sacerdotales ni ofrezcamos sacrificios de animales, pero estamos llamados a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos, a dejar que nuestras vidas se conviertan en un acto de adoración, un reflejo del poder transformador de Dios. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a cuidar de los marginados, a defender la justicia y la rectitud. Estamos llamados a ser la sal y la luz en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Ha llegado nuestro tiempo de Melquisedec, un tiempo para abrazar las implicaciones radicales de la nueva alianza, para avanzar en la fe y vivir como hijos del Altísimo. Es un llamado que exige compasión, valentía y la voluntad de salir de nuestras zonas de confort. Pero también es un llamado lleno de esperanza, porque nos recuerda que no estamos solos en este esfuerzo. Servimos a un Dios que nos precede, que nos fortalece por su Espíritu y que promete actuar a través de nosotros para cumplir sus designios en el mundo. Así que avancemos, no como observadores pasivos, sino como participantes activos en la historia de la redención de Dios. Somos sacerdotes de compasión y valentía, reflejando su amor y su gracia a un mundo que lo necesita desesperadamente. El legado de Melquisedec, esa figura enigmática de un pasado lejano, no nos pide nada menos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con temor reverencial por tu sabiduría eterna y los misterios revelados a través de tu palabra. Al reflexionar sobre Melquisedec, el sacerdote y rey, figura de justicia y paz, buscamos comprensión y unidad. Abre nuestros corazones a las verdades que trascienden las tradiciones y nos revelan tu designio divino. Enséñanos a caminar en justicia, guiados por tu Espíritu, y a abrazar el llamado universal a adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestras vidas reflejen la paz y la justicia que deseas para toda la creación. En tu santo nombre, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la fascinante historia de Melquisedec. Si te ha gustado esta exploración y deseas profundizar en los vínculos entre las religiones, no olvides dar a me gusta, suscribirte y compartir tus reflexiones en los comentarios. Sigamos descubriendo los hilos que nos unen. Nos vemos en el próximo vídeo.